En el siglo XIX, los grizzlies se paseaban por Norteamérica. Pero en nuestros esfuerzos por dominar el oeste, los eliminamos casi en todas las áreas. Yellowstone y los parques nacionales Glacier eran casi todo el hábitat grizzly a finales del 48. Islas apartadas donde unos pocos cientos de osos estaban resistiendo. Los osos y las personas siempre han tenido una inusual historia en Yellowstone. Desde los primeros días del parque, los osos entretenían a los turistas con la promesa de recibir comida, principalmente basura desechada por los turistas. Observar osos se hizo tan popular que Yellowstone estableció tiraderos de basura en el parque y horarios regulares de alimentación para los osos. En los años 60, los majestuosos grizzly de la frontera occidental habían perdido su gloria. Como dependían de ser alimentados durante generaciones, habían olvidado alimentarse a sí mismos. Los íconos de la vida salvaje norteamericana reñían por basura. Yellowstone mismo se había convertido en un parque de diversiones. Para restaurar su estado salvaje, clausuró los basureros. Algunos predijeron que sin la basura, los grizzly no sobrevivirían. Con hambre, los osos se tornaron desesperados y peligrosos. Fue el reto más grande en la historia de Yellowstone, y casi fracasa. En 72, la primavera del 72, los osos salieron de sus guaridas por primera vez en 80 años y no tenían basura en Yellowstone. Fueron más de 100 en un periodo de 2 años. Los osos tenían que ser sacrificados. No había basura, fueron a los campamentos, se tornaron agresivos, fueron sacrificados. En 1975, en el último intento por salvar al oso, el grizzly fue puesto bajo la protección del Acta de las Especies en Extinción. Con el parque como su centro, se destinaron 23,000 kilómetros cuadrados para la recuperación de los osos. El Gran Yellowstone se había convertido en un refugio donde los pocos osos que quedaban hicieron un último esfuerzo por sobrevivir. Sin comida disponible, los osos se pusieron a trabajar. Su supervivencia dependía del redescubrimiento de sus antiguas habilidades. Comenzaron cazando alces. Gradualmente, año con año, los grizzly ganaban la batalla, reclamando su lugar en el centro de Yellowstone. Una hembra y sus cachorros de 2 años salieron recientemente de su guarida de invierno. No es cualquier hembra. Es la Osa 264, un rostro familiar en lo que se ha convertido la más estudiada población de osos del mundo. Con 400 osos con collares y años de extenuante trabajo de campo, la historia de los grizzly de Yellowstone está finalmente desarrollándose. Como dependían de ser alimentados durante generaciones, habían olvidado alimentarse a sí mismos.
Los íconos de la vida salvaje norteamericana reñían por basura. Yellowstone mismo se había convertido en un parque de diversiones. Para restaurar su estado salvaje, clausuró los basureros. Algunos predijeron que sin la basura, los grizzly no sobrevivirían. Con hambre, los osos se tornaron desesperados y peligrosos. Fue el reto más grande en la historia de Yellowstone, y casi fracasa. En 72, la primavera del 72, los osos salieron de sus guaridas por primera vez en 80 años y no tenían basura en Yellowstone. Fueron más de 100 en un periodo de 2 años. Los osos tenían que ser sacrificados. No había basura, fueron a los campamentos, se tornaron agresivos, fueron sacrificados. En 1975, en el último intento por salvar al oso, el grizzly fue puesto bajo la protección del Acta de las Especies en Extinción. Con el parque como su centro, se destinaron 23,000 kilómetros cuadrados para la recuperación de los osos. El Gran Yellowstone se había convertido en un refugio donde los pocos osos que quedaban hicieron un último esfuerzo por sobrevivir. Sin comida disponible, los osos se pusieron a trabajar. Su supervivencia dependía del redescubrimiento de sus antiguas habilidades. Comenzaron cazando alces. Gradualmente, año con año, los grizzly ganaban la batalla, reclamando su lugar en el centro de Yellowstone. Yellowstone y los parques nacionales Glacier eran casi todo el hábitat grizzly a finales del 48. Islas apartadas donde unos pocos cientos de osos estaban resistiendo. Los osos y las personas siempre han tenido una inusual historia en Yellowstone. Desde los primeros días del parque, los osos entretenían a los turistas con la promesa de recibir comida, principalmente basura desechada por los turistas. Observar osos se hizo tan popular que Yellowstone estableció tiraderos de basura en el parque y horarios regulares de alimentación para los osos. En los años 60, los majestuosos grizzly de la frontera occidental habían perdido su gloria. Como dependían de ser alimentados durante generaciones, habían olvidado alimentarse a sí mismos. Los íconos de la vida salvaje norteamericana reñían por basura. Yellowstone mismo se había convertido en un parque de diversiones. Para restaurar su estado salvaje, clausuró los basureros. Algunos predijeron que sin la basura, los grizzly no sobrevivirían. Con hambre, los osos se tornaron desesperados y peligrosos. Fue el reto más grande en la historia de Yellowstone, y casi fracasa. En 72, la primavera del 72, los osos salieron de sus guaridas por primera vez en 80 años y no tenían basura en Yellowstone. Fueron más de 100 en un periodo de 2 años. Los osos tenían que ser sacrificados. No había basura, fueron a los campamentos, se tornaron agresivos, fueron sacrificados.
En 1975, en el último intento por salvar al oso, el grizzly fue puesto bajo la protección del Acta de las Especies en Extinción. Con el parque como su centro, se destinaron 23.000 kilómetros cuadrados para la recuperación de los osos. El Gran Yellowstone se había convertido en un refugio donde los pocos osos que quedaban hicieron un último esfuerzo por sobrevivir. Sin comida disponible, los osos se pusieron a trabajar. Su supervivencia dependía del redescubrimiento de sus antiguas habilidades. Comenzaron cazando alces.